Todos se rieron cuando el pobre granjero no heredó nada más que un carro podrido. Pensó que la vida se había burlado de él otra vez hasta que abrió la puerta y vio lo que había dentro. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El viento de la mañana soplaba a través de los tallos resecos del maíz muerto, silbando entre las tablas agrietadas de la cerca y levantando pequeñas nubes de polvo que parecían no tener fin. El aire olía a tierra vieja, a madera cansada y a abandono. Walter Green estaba de pie junto al porche de su casa desvencijada, con las manos ásperas y llenas de venas, la piel curtida por años de sol y trabajo. Su cuerpo entero parecía tallado en la misma tierra que ya no producía nada. La casa, inclinada como un animal agotado, había resistido demasiadas tormentas y demasiados inviernos. A un lado, el establo se mantenía en pie solo por costumbre. Más allá se extendía un campo que alguna vez había sido dorado y fértil, pero que ahora era una llanura gris donde nada crecía desde hacía 3 estaciones. El viento de Kansas silbaba como un lamento y arrastraba consigo el eco de una vida que ya no existía. En algún punto detrás del granero, un mulo rebuznó con un tono casi burlón. Walter levantó la vista hacia el horizonte sin emoción. Había dejado de contar los años desde la última buena cosecha. Los días y las estaciones se confundían en una sola repetición monótona. 10 años atrás había enterrado a su esposa en el pequeño cementerio, detrás de la colina, y desde hacía más de 5 no sabía nada de su único hijo. El chico había partido hacia el norte, prometiendo escribir y enviar dinero cuando encontrara trabajo en la construcción. Las cartas nunca llegaron. La rutina era lo único que quedaba. Reparar cercas que ya no servían, alimentar al mulo, tapar goteras en un techo que apenas se sostenía. No era orgullo lo que lo mantenía ahí, ni esperanza. Era algo más profundo y más triste. La costumbre de existir, la inercia de un hombre que no sabía hacer otra cosa que resistir. No soñaba, pero tampoco sabía rendirse. El cartero pasaba solo una vez por semana, y lo que traía eran siempre las mismas cosas. Facturas, avisos del banco, catálogos de herramientas que nunca podría comprar. Aquella mañana, sin embargo, cuando el camión de correo levantó una nube de polvo a lo lejos, algo diferente se movió dentro de Walter, una anticipación casi olvidada. El cartero bajó del vehículo y le entregó un sobre grueso con un sello oficial. «Parece importante, señor Green», dijo antes de marcharse. Walter lo giró en sus manos. El remitente llevaba el sello de un tribunal de otro estado. En letras mayúsculas se leía, «Aviso oficial de herencia». Durante un buen rato se quedó allí, de pie, mirando el sobre como si temiera romperlo. El viento jugaba con las esquinas del papel, y el sonido era lo único que llenaba el silencio. Su corazón, que hacía tiempo no conocía la emoción, empezó a latir con torpeza. Entró a la casa, se sentó frente a la mesa y, con dedos duros y temblorosos, rompió el sello. El contenido lo dejó sin aliento. Era el único heredero de Fielding Green, un pariente lejano, hermano de su abuelo. Heredaba una propiedad, estructuras, ganado y equipamiento agrícola. Había una descripción legal del terreno, un número de escritura y una instrucción. Presentarse en persona dentro de 90 días para reclamar la herencia. Walter leyó la carta una y otra vez, sin atreverse a creerlo. Las palabras parecían demasiado grandes para él. Propiedad, ranchos, equipo. Sonaban como promesas olvidadas. Después de tantos años de escasez, la idea de poseer algo de valor era casi incomprensible. Doblando con cuidado la carta, la colocó de nuevo dentro del sobre y la dejó sobre la mesa, temeroso de que desapareciera si apartaba la mirada. Todo el día siguió su rutina, sin pensar realmente en lo que hacía. Al atardecer, sentado en el porche, observó cómo el sol se hundía detrás del campo vacío. Los colores del cielo le recordaron tiempos más simples. Esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos sueltos y la lluvia tamborileaba en las ventanas, Walter permaneció despierto. Pensó en lo que podría significar ese lugar. Un nuevo comienzo, quizá una granja viva, un establo lleno, un hogar que no se estuviera desmoronando. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una chispa de esperanza entrara en su mente. 2 días después tomó su decisión.
Vendió las pocas herramientas que aún le quedaban, guardó combustible en una lata y empacó una bolsa con ropa, una lámpara de aceite, una cuerda, una pala y una fotografía vieja de su esposa. Sam, el mulo, lo observaba desde el corral con sus ojos grandes y tristes. «Vienes conmigo, viejo amigo», le murmuró. Cerró la puerta de la casa sin mirar atrás y subió a su viejo camión. La carretera se extendía bajo un cielo inmenso y descolorido. Durante días condujo hacia el oeste, atravesando pueblos que parecían fantasmas, estaciones de servicio oxidadas, carteles medio borrados, casas sin ventanas. Cada parada era igual: un tanque de gasolina, un vaso de agua y el silencio de las miradas ajenas. La soledad era un peso constante, pero también un refugio. Mientras avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más árido. La tierra se teñía de un rojo polvoriento. Los caminos se estrechaban hasta volverse senderos de grava y maleza. Pasó frente a granjas abandonadas, sus techos hundidos, sus vallas caídas, y pensó que quizás estaba conduciendo hacia un cementerio de sueños. Pero no se detuvo. Dentro de él, algo más fuerte que el miedo lo empujaba a seguir. El sol ya comenzaba a hundirse cuando llegó al punto marcado en la carta. Frente a él se alzaba una extensión de tierra vacía. Un letrero medio podrido, comido por los años, apenas conservaba unas letras. Green. County Line. Más allá, en el centro de un claro, se veía una estructura solitaria, una mezcla entre cobertizo y establo. Su techo se hundía en el medio, las paredes estaban ennegrecidas por el tiempo, y la puerta colgaba torcida. A su lado, un carro de madera descansaba medio enterrado, con las ruedas hundidas en el suelo. Walter se acercó lentamente. En un costado del carro alcanzó a distinguir unas letras talladas a mano. Airfo G, las iniciales del hombre que lo había traído hasta allí. Abrió la puerta del cobertizo. El interior estaba oscuro, impregnado del olor de la madera vieja y el polvo. No había ganado, ni herramientas, ni señales de vida. Solo el eco del viento. Se quedó de pie, mirando la nada, tratando de entender. Aquella propiedad era apenas una broma cruel. Un pedazo de tierra estéril y una carreta podrida. Salió al exterior, se sentó sobre una de las ruedas rotas y se llevó las manos al rostro. La luz del atardecer teñía todo de un rojo apagado, y por primera vez en años, una risa amarga escapó de su garganta. «¿Qué clase de chiste es este?», murmuró al aire. No hubo respuesta, solo el lamento del viento. Esa noche encendió una pequeña fogata junto al carro. El silencio era tan denso que cada chispa que saltaba del fuego parecía un sonido demasiado fuerte. El mulo dormitaba cerca. Walter miró las sombras proyectadas sobre la madera del carro y pensó que algo en su forma no encajaba. Algunas tablas parecían más nuevas, puestas con prisa, de un color diferente. Golpeó una con los nudillos. El sonido era hueco. Con su navaja logró aflojar un clavo y desprendió una tabla. Detrás de ella había un pequeño espacio y dentro, envuelto en una tela aceitosa, un paquete. Lo abrió con cuidado. Dentro había un mapa dibujado a mano, tosco, pero reconocible. Un cuadrado de terreno, una X marcada justo donde se encontraba el carro, y una frase escrita en tinta desvaída: «No dejes que se lo lleven». El fuego crepitó detrás de él, el viento sopló más fuerte, y las sombras de las llamas danzaron sobre las tablas del carro. Walter sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Guardó el mapa en el bolsillo de su abrigo y se quedó inmóvil, escuchando. Durante unos segundos creyó oír el leve tintineo de una cadena dentro del carro, un roce metálico contra la madera. Se dijo que era el viento. Pero luego vino un sonido distinto, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído dentro. El corazón se le detuvo. La noche pareció contener el aliento. Miró el carro, la puerta torcida, la oscuridad en su interior. Nadie se movía. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que no estaba solo. Permaneció sentado junto al fuego hasta que el cansancio lo venció. No durmió realmente. Solo cerró los ojos mientras la brisa nocturna agitaba las brasas y el recuerdo del sonido dentro del carro seguía latiendo en su mente.
Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, Walter seguía despierto. Las sombras del carro parecían inofensivas bajo la luz del día, pero el mapa en su bolsillo y las palabras escritas en él lo mantenían alerta. No dejes que se lo lleven. No sabía qué era eso, pero en su interior ya se había formado una decisión. Había venido demasiado lejos como para regresar con las manos vacías. Iba a descubrir qué escondía aquel pedazo de tierra, aunque tuviera que cavar hasta el corazón del desierto. La brisa matinal se llevó el humo de la hoguera, y el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, encendiendo un brillo rojizo sobre la madera podrida del carro. El día apenas comenzaba, pero Walter ya sentía que algo había despertado bajo sus pies, algo que había estado esperando mucho tiempo a ser encontrado. El amanecer llegó con un viento tibio que arrastraba polvo y un leve olor a tierra vieja. Walter se despertó sobresaltado, con la sensación de no haber dormido en absoluto. El fuego de la noche anterior se había convertido en un pequeño montón de cenizas frías, y el sol ya se filtraba entre las tablas del viejo carro, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran millones de pequeñas brasas apagadas. Durante unos segundos no se movió. Recordaba perfectamente el golpe que había escuchado dentro del carro antes de quedarse dormido. Y aunque a la luz del día todo parecía tranquilo, el recuerdo seguía latiendo en su mente como una herida abierta. Se acercó despacio al vehículo, apoyando una mano en el borde podrido. La madera estaba húmeda por el rocío y tenía una textura quebradiza. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido largo y triste. Dentro no había nada. El espacio era tan vacío como la noche anterior. Unos restos de paja, una manta raída y la oscuridad. Pero algo había cambiado. Una de las tablas del suelo estaba ligeramente levantada, apenas perceptible. Walter la observó sin moverse, con el ceño fruncido. Sabía que no la había tocado. Se inclinó y la golpeó con los nudillos. Sonó hueca. Tomó su navaja, hizo palanca y la levantó. Debajo, un pequeño compartimento oculto albergaba un sobre viejo, de papel amarillento y quebradizo. Tenía las iniciales F.G. grabadas en tinta. Lo sacó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Dentro había una hoja escrita a mano, con una caligrafía apretada y temblorosa. Las letras estaban desvaídas, pero aún legibles. La verdad está bajo nuestros pies, decía el primer párrafo. No es oro ni petróleo, sino lo que da vida a todo lo que fue robado. Si mis manos fallan, que las tuyas sigan cavando. Walter leyó aquellas líneas una y otra vez, con el corazón acelerado. Bajo la firma se encontraba una fecha de más de 40 años atrás. Era como si Fielding Green le hablara desde el pasado. Se sentó sobre la rueda del carro, el papel temblando entre sus dedos. En la distancia, el campo vacío parecía más vasto que nunca, y por primera vez sintió que la soledad tenía voz. Guardó el sobre dentro del abrigo y decidió caminar hasta el pueblo. No podía quedarse allí, solo con preguntas. Necesitaba hablar con alguien, o al menos escuchar lo que la gente sabía de aquel hombre. Montó en su camioneta, amarró al mulo detrás con una cuerda y condujo lentamente por el camino polvoriento que había recorrido días antes. El sol subía y la carretera se extendía recta y vacía hasta perderse entre los cerros resecos. Green Creek apareció al mediodía, como una postal detenida en el tiempo. 3 calles, un par de edificios de madera, una estación de gasolina y un cartel oxidado que daba la bienvenida a nadie. Walter aparcó frente a un restaurante pequeño, con un toldo sucio y una campana que sonó débilmente cuando empujó la puerta. Dentro olía a café rancio, grasa vieja y soledad. 4 hombres ocupaban los asientos junto al mostrador. Hablaban en voz baja hasta que lo vieron entrar. Entonces, el silencio se hizo tan palpable como el calor. El camarero, un hombre delgado y con bigote gris, lo miró con curiosidad. «No lo he visto antes», dijo. «¿Está de paso?» «Podría decirse», respondió Walter, quitándose el sombrero. Pidió un café y cuando la taza llegó, preguntó. «¿Conoce a alguien llamado Fielding Green?» El hombre se detuvo. Uno de los clientes soltó una carcajada seca. «¿Fielding Green?» repitió con tono burlón. «Ese viejo loco». «¿Qué? ¿Te lo encontraste por ahí?» Walter lo observó en silencio. «He heredado su terreno», dijo finalmente.
La carcajada se convirtió en un murmullo de asombro. ¿Su terreno?, preguntó otro, un hombre corpulento con camisa de mezclilla. ¿Hablas del carro podrido y ese pedazo de polvo maldito? Felicidades, amigo. Has ganado el peor lote de todo el condado. Las risas se multiplicaron. La camarera, una mujer de rostro cansado y ojos agudos, se acercó con la cafetera. No les hagas caso, murmuró. Ese lugar trae mala suerte. Desde que Fielding murió, nadie se atreve a pasar una noche allí. Walter la miró intrigado. ¿Por qué? La mujer suspiró. Decían que cavaba de noche, que hablaba solo. Algunos juraban que había enterrado algo. Otros decían que buscaba un tesoro o que escondía cadáveres. Lo cierto es que nunca vendió ese terreno, aunque se moría de hambre. Y cuando lo encontraron, estaba dentro del carro, con una lámpara encendida y los ojos abiertos. La descripción le erizó la piel. ¿Cuándo fue eso?, preguntó. Hace más de 20 años, respondió el hombre del mostrador. Desde entonces, nadie quiere tocar esa tierra. El suelo está maldito. Walter apuró su café, pagó en silencio y salió. Sentía las miradas siguiéndolo mientras cruzaba la puerta. Afuera, el aire era espeso y caliente. El sol golpeaba el pavimento, y el sonido de las risas se apagó detrás de él como un eco lejano. Se detuvo frente a su camión, respiró hondo y murmuró. Maldito o no, ya es mío. De regreso al campo, el camino parecía más largo. El viento levantaba remolinos de polvo, y en el horizonte, las nubes formaban una línea baja, casi metálica. Al llegar, el carro seguía en su lugar, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando. El silencio lo envolvía todo. Ni un pájaro, ni un insecto. Solo el sonido del motor enfriándose y el zumbido del viento. Walter se sentó junto al fuego apagado y sacó el sobre con la carta de Fielding. La leyó otra vez. Cada palabra parecía tener peso, como si hubiera sido escrita con tierra en lugar de tinta. Lo que da vida a todo lo que fue robado. Miró el mapa que había encontrado la noche anterior. La X coincidía con el punto donde estaba el carro. Cayó la tarde y el cielo se tiñó de rojo. El calor del día dejó paso a un aire seco y frío. Walter encendió la lámpara de aceite y decidió revisar el carro de nuevo, con más atención. Subió por la rueda trasera y entró. Las tablas crujieron bajo su peso. En una esquina, entre paja y polvo, descubrió una caja de metal pequeña, oxidada, pero aún sellada. La levantó con esfuerzo y la colocó sobre el suelo. La cerradura cedió tras varios golpes con la navaja. Dentro había un manojo de papeles atados con una cinta de cuero y un pequeño compás de latón que aún marcaba el norte. Abrió el primer papel. Era una carta firmada también por Fielding Green. No tengo herederos, salvo la tierra misma. Bajo mis pies corre el agua que nos fue arrebatada. Vinieron por ella disfrazados de hombres de leyes, y cuando no pudieron comprarme, intentaron enterrarme con ella. Si lees esto, significa que el tiempo me dio razón. Protégela. Ellos volverán cuando el suelo vuelva a llamarlos. Las siguientes hojas eran fragmentos de correspondencia. Algunas parecían dirigidas a abogados, otras a instituciones que nunca respondieron. Había fechas, nombres y una palabra que se repetía: Harlan Water and Resources. Walter leyó hasta que la vista se le nubló. La historia que emergía de aquellas páginas era la de un hombre obstinado que había perdido todo, intentando demostrar que bajo sus tierras corría un manantial natural que podía alimentar a todo el valle. Las autoridades lo habían tachado de loco. La empresa Harlan había comprado los terrenos vecinos y desviado el agua hacia sus represas privadas. Fielding había resistido solo hasta que la ruina y la locura lo vencieron. Walter guardó los papeles con cuidado. Por primera vez en muchos años sintió un propósito. Quizás ese era el motivo de su herencia, continuar lo que Fielding había empezado. El carro, la tierra, el silencio. Todo parecía un mensaje. Cuando salió, la noche se había cerrado sobre el campo. El cielo estaba cubierto y el aire tenía un sabor metálico. A lo lejos, una luz parpadeó. Al principio pensó que era un relámpago, pero el brillo era demasiado blanco, demasiado constante. Dos luces, una junto a otra, como los faros de un coche. Permanecieron inmóviles unos segundos y luego se apagaron. Walter se quedó mirando la oscuridad, con la respiración contenida. No podía distinguir si estaban cerca o lejos, pero algo en su instinto le dijo que no estaba solo.
El viento cambió de dirección, trayendo un leve olor a humo y gasolina. Encendió la lámpara, observó alrededor y no vio nada. Solo el carro, el mulo y la llanura infinita. Decidió que lo mejor era mantenerse en guardia. Ocultó la caja de metal dentro del carro, entre las tablas del suelo, y cubrió la abertura con tierra y paja. Luego apagó la lámpara y se sentó cerca del fuego. Cada crujido de la madera lo hacía sobresaltarse. Por un instante creyó oír el sonido de pasos, pero era solo el viento golpeando las ramas secas. La madrugada lo encontró despierto, con la pala apoyada sobre las rodillas y los ojos fijos en el horizonte. El cansancio lo venció por momentos, pero no se permitió dormir del todo. Cuando el primer resplandor del sol iluminó el cielo, se levantó y caminó hasta el borde del terreno. Allí, sobre la arena, distinguió algo nuevo. Una marca de neumáticos, reciente, y el rastro claro de una bota. Se agachó y pasó los dedos por la huella. Todavía estaba fresca. Alzó la vista hacia el camino y no vio nada, solo el polvo suspendido en el aire. Pero comprendió que alguien había estado allí durante la noche, tal vez observándolo. Volvió lentamente hacia el carro, con una mezcla de inquietud y determinación. El sol ya estaba alto cuando comenzó a recorrer el terreno. Quería entender lo que Fielding había intentado proteger. El suelo estaba seco y agrietado, pero más allá del carro, hacia el oeste, notó una depresión en el terreno. Era sutil, como una leve hondonada. Allí, la tierra tenía un color diferente, más oscuro. Se arrodilló y la tocó. Estaba más fría que el resto. El eco de las palabras de la carta resonó en su mente. Lo que da vida a todo lo que fue robado. Quizás ese era el lugar señalado por el mapa. El calor del mediodía lo envolvía cuando regresó al carro. Se sentía cansado, pero su mente estaba despierta como nunca. Encendió el fuego, cocinó un poco de frijoles y comió despacio, mirando hacia el horizonte. A lo lejos el polvo del camino se levantaba de nuevo. Esta vez no era el viento. Un coche se aproximaba, levantando una nube detrás de él. Walter entrecerró los ojos. No sabía quién venía, pero ya no tenía dudas. La herencia de Fielding Green no era una casualidad. Lo habían traído hasta allí por una razón. Y ahora, lo que fuera que dormía bajo aquella tierra empezaba a despertar, igual que el pasado. El coche apareció en el horizonte levantando una nube de polvo que se extendía como una herida sobre el paisaje seco. Walter lo observó venir con el ceño fruncido, la pala todavía en la mano. La luz del mediodía caía sobre el metal oxidado del carro y el calor hacía temblar el aire. El vehículo se detuvo a unos metros. Era un todoterreno negro, nuevo, de esos que parecían fuera de lugar en aquel desierto muerto. De él bajó un hombre de mediana edad, alto, de traje gris y corbata. Se sacudió el polvo de los zapatos con un gesto de fastidio, como si el contacto con aquella tierra fuera una molestia. «Señor Green, supongo», dijo con una sonrisa medida, acercándose con la calma de quien ya conoce las respuestas. Walter asintió, manteniéndose en silencio. «Mi nombre es Mason», continuó el hombre. «Represento a Harlan Water and Resources. Seguramente ha oído hablar de nosotros». El nombre le sonó como un trueno. Era el mismo que aparecía una y otra vez en las cartas de Fielding. Mason sonreía, pero su mirada era fría. «Nos preocupa un pequeño malentendido con las escrituras de este terreno», dijo. «Nada grave, por supuesto. Es solo que, según los registros oficiales, parte de esta propiedad podría estar dentro de una zona de explotación que pertenece a nuestra compañía. Un error técnico, nada más». Walter no respondió. Mason siguió hablando, como si recitara un texto ensayado. «Queremos resolverlo de la mejor manera posible. Le ofrecemos una compensación justa, algo que le permita comenzar de nuevo en un lugar más cómodo. No tiene sentido aferrarse a una tierra sin valor, ¿verdad?» El silencio entre ambos se volvió pesado. Walter finalmente habló. «Si la tierra no tiene valor, ¿por qué tanto interés?» Mason lo miró con una sonrisa breve. «Porque los errores legales cuestan dinero, señor Green, y preferimos evitar conflictos». Walter cruzó los brazos. «Este terreno fue mío y de mi familia, mucho antes de que ustedes existieran». El tono de Mason cambió apenas. Una frialdad nueva se deslizó bajo sus palabras. «No le conviene enfrentarse a nosotros, señor Green. Estas cosas pueden volverse complicadas.
Si cambia de opinión, estaré cerca. Sin añadir más, se volvió y caminó hacia el coche. Cuando el vehículo se alejó por el camino de tierra, Walter siguió mirando la nube de polvo hasta que desapareció. Luego levantó la vista hacia el carro. En su interior seguía escondida la caja de metal con las cartas de Fielding, el compás y el mapa. Todo lo que aquel hombre quería enterrar de nuevo. Pasó el resto del día cavando. No lo hizo por ira, sino por necesidad. La tierra bajo la capa seca se volvía más oscura, más compacta. Cada golpe de la pala sonaba distinto, más hueco. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de cobre. Cuando finalmente el metal de la pala golpeó algo duro, Walter se detuvo. Se agachó y comenzó a limpiar con las manos. Lo que emergió era una superficie metálica circular, oxidada, pero claramente hecha por el hombre. Era una tapa. La golpeó con el mango de la pala y el sonido retumbó bajo el suelo. Un eco profundo, como si se extendiera hacia abajo. Con esfuerzo, despejó los bordes y encontró un asa cubierta de óxido. Tiró una vez, sin resultado. Volvió a intentarlo. La tapa se movió apenas, exhalando un aliento de aire frío y húmedo. El olor a tierra mojada se mezcló con el polvo seco del exterior, y Walter sintió que algo se abría dentro de él, una esperanza que no recordaba. Se levantó, fue hasta su camión y sacó la lámpara. La encendió, ató una cuerda a su base y la bajó lentamente por la abertura. La llama descendió, y el reflejo danzó en las paredes hasta que un brillo líquido devolvió la luz. Agua. Allí abajo, en el corazón de aquel desierto, el agua seguía viva. Walter la miró, asombrado. Fielding tenía razón. Todo lo que había escrito, todo lo que el pueblo había llamado locura, era verdad. Se sentó junto al agujero, respirando el aire húmedo que subía desde las profundidades. El mundo, que durante años había sido polvo y silencio, ahora exhalaba vida. Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo, volvió a encender su fuego. No probó bocado. No podía apartar la vista del punto donde la tapa metálica brillaba bajo la luna. La tierra ya no era un pedazo estéril. Ahora sabía que escondía un secreto valioso, uno por el que otros habían matado y morirían otra vez. Cerca de la medianoche escuchó un ruido, leve, casi imperceptible, el crujir de grava bajo unas ruedas lejanas. Se levantó de inmediato, apagó el fuego y caminó hacia el borde del camino. A lo lejos, dos luces se movían, lentamente, sin acercarse del todo. Permanecieron allí unos segundos. Luego se apagaron. El silencio regresó. Walter regresó al fuego, pero ya no intentó dormir. Con el amanecer, encontró nuevas huellas de neumáticos frescos a un costado de la cerca. También una colilla de cigarrillo con un sello azul en el papel. La misma marca que había leído en una de las cartas de Fielding. Harlan Water Resources. El calor del día creció implacable. Aún así, continuó excavando, despejando más tierra alrededor del pozo. El metal estaba oxidado pero intacto. Si lograba abrirlo por completo, podría comprobar la profundidad del manantial. El agua significaba riqueza, y no solo en dinero, era vida. Era la prueba de que Fielding había sido traicionado, de que lo habían llamado loco para robarle lo que era suyo. El sol estaba en lo alto cuando Walter escuchó de nuevo un motor. Esta vez no se trataba de un visitante discreto. El mismo todoterreno negro apareció levantando polvo, avanzando con decisión. Mason bajó del vehículo, acompañado por dos hombres de chaqueta oscura. «Señor Green», dijo el hombre con voz educada, pero sin sonrisa. «Me temo que no ha entendido la gravedad del asunto». Walter lo miró sin moverse. «No hay nada que entender. Esta tierra me pertenece». Mason dio un paso más cerca. «Aún no ha firmado los papeles, y la escritura puede ser impugnada. Créame, señor Green, no quiere pasar los últimos años de su vida en tribunales». Walter no contestó. Mason respiró hondo, conteniendo la ira. «Le daré unos días más. Después de eso, resolveremos el asunto por la vía legal, o, si lo prefiere, por otras vías». Sin esperar respuesta, volvió a su coche y se marchó. Los otros dos hombres se quedaron unos segundos más, observando a Walter con una mezcla de burla y advertencia. Luego lo siguieron. El silencio volvió a reinar,
Pero esta vez era distinto, más tenso, más espeso. Walter sabía que la guerra había empezado. Esa noche escondió las cartas en una grieta del suelo del carro, cubriéndolas con una tabla vieja y tierra. Después caminó hasta el pozo, cubrió la tapa con piedras y ramas, y regresó al fuego. El viento cambió. Trajo un olor extraño, agrio, a combustible. Se levantó de golpe. Detrás del carro, una pequeña línea de humo comenzaba a elevarse. Corrió hacia allí. Las llamas ya lamían las ruedas. El fuego se extendía rápido, alimentado por la madera seca y el aceite del suelo. El mulo relinchó, tirando de su cuerda. Walter lo soltó, cogió su chaqueta y comenzó a golpear las llamas, tosiendo por el humo. El calor era insoportable. El fuego rugía, devorando la madera vieja del carro, la misma que había resistido durante décadas. Cuando al fin logró sofocar las llamas, solo quedaban restos carbonizados. El carro, símbolo de Fielding y de todo lo que había heredado, era ahora una carcasa negra. Walter cayó de rodillas, jadeando. El olor a humo y ceniza llenaba el aire. Se limpió la frente con una mano ennegrecida y miró el horizonte. El fuego no había sido un accidente. Mason había cumplido su amenaza. Durante horas permaneció sentado junto a las ruinas, sin moverse. El amanecer lo encontró aún despierto, cubierto de hollín, con los ojos fijos en el suelo. Cuando el sol comenzó a calentar, se levantó lentamente, fue hasta el pozo y retiró las piedras. La tapa seguía allí, intacta. La humedad aún subía desde abajo. Fielding había protegido ese lugar con su vida, y ahora le tocaba a él hacerlo. El fuego no había destruido la verdad, solo había marcado el inicio de la lucha. Walter limpió la tierra con las manos, dejando al descubierto la superficie del metal. En el centro, talladas con torpeza, se distinguían unas letras. F.G. Las iniciales del hombre que había muerto defendiendo aquel secreto. Se quedó mirando las letras largo rato. El viento soplaba desde el oeste, trayendo consigo el olor del humo que aún flotaba en el aire. A lo lejos, creyó oír un motor que se alejaba. Su mandíbula se tensó. «No se lo llevarán», murmuró. «No otra vez». Regresó al camión. Sacó una lata de agua y vertió parte sobre la ceniza. El suelo humeó, como si respirara. Luego levantó la vista. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, y sin embargo sentía que la tormenta se acercaba. A lo lejos, en la línea del horizonte, las colinas parecían moverse bajo la luz, como si la tierra misma despertara de un largo sueño. Walter apoyó la mano sobre el metal frío de la tapa. Debajo de él, el agua esperaba. Y aunque el enemigo ya había mostrado sus dientes, sabía que no estaba solo. Fielding seguía allí, en la tierra, en el viento, en cada gota que aún corría bajo el suelo. Esa noche no encendió fuego. Se sentó en la oscuridad, observando el campo silencioso, con el rifle apoyado sobre las rodillas. El mulo dormía cerca, inquieto, moviendo las orejas ante cada ruido. En algún punto de la distancia, algo metálico brilló brevemente, reflejando la luz de la luna. Un coche quizá, o unos prismáticos. No lo supo, no le importó. El aire olía a ceniza, pero también a promesa. Walter cerró los ojos por un momento y escuchó el sonido profundo del viento entre las grietas del suelo. Era como un suspiro antiguo, el murmullo de la tierra que volvía a hablar. Cuando los abrió de nuevo, las estrellas parecían más cercanas. La noche avanzó lentamente, y con ella, la certeza de que el fuego no había sido el final, sino el principio. La tierra respiraba bajo él, y su destino ya estaba sellado. Si Fielding había muerto por proteger ese pozo, Walter viviría para defenderlo. El amanecer llegó gris y silencioso, como si el mismo cielo se contuviera ante lo que había ocurrido. El humo de la noche anterior todavía flotaba en el aire, y el olor a madera quemada impregnaba cada rincón del terreno. Walter despertó en el suelo, cubierto con su chaqueta chamuscada. A su alrededor solo quedaban los restos ennegrecidos del carro que había resistido durante generaciones. El metal del eje brillaba al sol como un hueso descubierto tras el fuego. Sam, el mulo, pastaba cerca, ajeno a todo, mientras el hombre lo observaba en silencio. Le dolía el cuerpo, le ardían los ojos, y en su garganta quedaba el sabor amargo de la ceniza.
El viento arrastró un trozo de papel carbonizado hasta sus pies. Walter lo recogió y descubrió que era parte de una carta de Fielding. Las letras estaban casi borradas, pero se alcanzaba a leer una frase. Si el agua sigue viva, también lo hará la verdad. Aquellas palabras lo atravesaron como un rayo. Había perdido casi todo lo que Fielding le había dejado, pero lo más importante seguía bajo el suelo. Aún tenía el pozo, aún tenía la prueba. Se levantó con lentitud, tomó un sorbo de agua y observó el horizonte. Sabía que no podía quedarse solo. Mason y su gente no se detendrían. Necesitaba aliados, alguien que pudiera ayudarlo a sacar a la luz lo que había encontrado. Recordó los nombres que aparecían en las cartas: universidades, asociaciones y una mujer, la doctora Sarah McKenna. Fielding había mencionado su nombre varias veces, refiriéndose a ella como la única que escuchó cuando todos callaron. Walter no sabía si aún vivía, pero si había una persona en todo el país que pudiera entender lo que ocurría, debía ser ella. Cargó lo poco que le quedaba en el camión, amarró al mulo y partió por el camino que conducía hacia el pueblo vecino. El viaje fue largo y silencioso. El cielo se cubría poco a poco de nubes, y el aire, pesado, anunciaba tormenta. Condujo durante horas hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Taro Bend, un lugar que parecía suspendido en otra época, con casas de madera, calles polvorientas y un reloj en la torre de la iglesia que marcaba siempre la misma hora. Preguntó en la oficina de correos y luego en la farmacia, hasta que alguien le indicó una dirección. Una casa de campo a las afueras, donde vivía una mujer viuda que había sido profesora en la Universidad Estatal. La encontró tal como se la habían descrito. Una casa blanca, con un jardín lleno de rosas y una cerca baja de hierro forjado. Cuando golpeó la puerta, una voz firme respondió desde adentro. Una mujer apareció con un chal sobre los hombros, el cabello gris recogido en un moño y unos ojos azules que parecían ver más allá de las palabras. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó. «¿Doctora Sarah McKenna?», dijo Walter con voz cansada. Ella asintió. «Mi nombre es Walter Green. Heredé la tierra de Fielding Green». Durante unos segundos, la mujer lo miró sin parpadear. Luego dio un paso atrás, abriendo la puerta por completo. «Pase», dijo simplemente. El interior de la casa estaba lleno de libros, mapas y fotografías antiguas. En una mesa había montones de documentos y frascos con muestras de suelo etiquetadas. Walter reconoció en una de ellas el nombre de su condado. Sarah sirvió café sin decir palabra y lo observó mientras él le contaba todo. La carta de herencia, el viaje, el carro, las cartas, el pozo, la visita de Mason y el incendio. No lo interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, ella se levantó despacio y tomó un cuaderno de tapa dura. «Fielding me escribió durante años», dijo con voz baja. «Me enviaba informes, muestras de tierra, fotografías del valle antes de que Harlan desviara el cauce del manantial. Lo tomaron por loco, pero tenía razón. Él descubrió una red natural de acuíferos que Harlan quiso controlar. Cuando se negó a vender, lo arruinaron. Le mostró una fotografía amarillenta de un hombre joven de mirada intensa. Fielding Green, de pie junto a un cartel que decía «Propiedad familiar Green, desde 1892». Walter sintió un nudo en la garganta. «El agua sigue ahí», dijo él. «Lo sé», respondió Sarah, «y si es verdad que la ha encontrado, podemos demostrarlo. Pero necesitaremos pruebas, análisis, testigos. Ellos tienen poder, nosotros tenemos la verdad». Pasaron toda la tarde revisando los documentos que Walter había logrado salvar. Sarah clasificó las cartas, hizo copias y tomó notas. Envió mensajes a antiguos colegas del Departamento de Geología y a un periodista ambiental que había investigado a Harlan años atrás. Antes del anochecer, ya había una red de apoyo en marcha. «Mañana iremos a tu tierra», dijo. «Quiero ver el pozo con mis propios ojos». Esa noche, Walter durmió en una habitación de invitados. La tormenta que se había anunciado estalló sobre el pueblo, golpeando los ventanales con furia. El sonido del trueno lo despertó varias veces, pero entre el ruido del viento, creyó escuchar también otro sonido, más distante. Un motor que pasaba lentamente frente a la casa.
A la mañana siguiente, el aire era fresco y el cielo había quedado limpio. Partieron temprano hacia el terreno. El viaje transcurrió en silencio, solo interrumpido por el ruido del motor y los pensamientos que cada uno guardaba para sí. Cuando llegaron, el suelo aún estaba húmedo por la lluvia, y el aire olía a tierra viva. Sara se acercó al pozo, se arrodilló y apoyó la mano sobre la tapa metálica. «Esto es antiguo, pero sólido», dijo. «Debajo hay una estructura, probablemente construida para contener presión». Fielding sabía lo que hacía. Walter levantó la tapa con esfuerzo. Sara iluminó el interior con una linterna. El reflejo del agua brilló en el fondo. La mujer respiró hondo, emocionada. «Es agua pura», susurró. «No de lluvia, ni de superficie. Esto es subterráneo, alimentado por una veta natural». Tomó una muestra y la guardó en un frasco. «Con esto podemos empezar. Si el análisis confirma lo que sospecho, Harlan está en problemas». Pero la alegría duró poco. A lo lejos, el sonido de un motor rompió la calma. Un coche negro apareció en la colina. Se detuvo unos segundos y luego retrocedió. Sara y Walter intercambiaron una mirada. Sabían que no tenían mucho tiempo. Regresaron a la casa esa misma tarde. Sara escaneó los documentos y los envió a sus contactos. Llamó al periodista, que prometió viajar al lugar al día siguiente. También habló con un abogado ambientalista de la universidad. «No pueden tocarte si esto se vuelve público», le dijo a Walter. Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Vehículos desconocidos aparecían en las cercanías, seguían sus movimientos y desaparecían cuando se acercaban. Una mañana, encontraron una cerca cortada y huellas frescas cerca del pozo. Sara insistió en enviar guardias del condado, pero Walter sabía que no podía confiar del todo en las autoridades locales. Muchos de ellos estaban bajo la influencia de Harlan. Cuando los periodistas finalmente llegaron, el lugar se llenó de cámaras, micrófonos y curiosos. Walter habló poco. Fue Sara quien explicó la historia. La lucha de Fielding, el robo del manantial, la corrupción. Mostró las cartas, las pruebas, los análisis de laboratorio que confirmaban la existencia de un acuífero bajo la propiedad. Los reporteros tomaron fotografías del pozo y del terreno quemado. En pocas horas la noticia comenzó a circular. «Descubren manantial oculto bajo tierras privadas del condado Greene», titulaban los periódicos locales. En televisión, el rostro de Walter apareció junto al de Sara, bajo un titular que decía: «La verdad enterrada por una corporación sale a la luz». Mason reapareció al día siguiente, pero su actitud había cambiado. Ya no venía con sonrisas falsas, sino con el rostro tenso y los ojos fríos. «Esto no ha terminado, señor Greene», dijo al encontrarlo junto al pozo. «Usted no entiende con quién se ha metido». Walter lo miró sin inmutarse. «Sí, lo entiendo», respondió. «Con la misma gente que arruinó la vida de Fielding Greene. Pero esta vez, todos los están mirando». Mason se alejó sin responder. Detrás de él, los periodistas filmaban cada movimiento. Durante las semanas siguientes, la historia se propagó por todo el estado. Ambientalistas, agricultores y antiguos empleados de Harlan comenzaron a hablar. Documentos filtrados demostraban desvíos ilegales de agua y sobornos. La presión pública creció y las autoridades se vieron obligadas a intervenir. Una investigación oficial fue abierta. El terreno de Walter se convirtió en un símbolo. Familias enteras llegaron desde pueblos vecinos para ver el pozo. Algunos traían flores, otros pequeñas piedras grabadas con las iniciales FG. En una tarde de abril, un grupo de niños dejó una carta en la entrada del camino. Decía: «Gracias por devolvernos el agua». Aún así, la amenaza persistía. Una noche, alguien disparó contra la cerca y rompió los vidrios del camión de Walter. Otra mañana encontraron a Sam herido por una piedra. Sara insistió en irse, pero él se negó. «Si me voy, ganan», dijo con calma. El día en que los agentes del gobierno llegaron, el valle entero se reunió para presenciarlo. Sacaron muestras, revisaron documentos y entrevistaron testigos. Walter observaba desde un costado, con el rostro impasible pero el corazón latiendo con fuerza. Sara estaba junto a él, sosteniendo en sus manos la primera carta de Fielding, ahora protegida en una funda transparente. «Lo logramos», susurró ella. «No todavía», respondió Walter.
Falta que la tierra hable por completo. Y la tierra habló. Unas semanas después, mientras los técnicos perforaban para medir el caudal del acuífero, el agua brotó con fuerza, rompiendo la capa seca del suelo y elevándose en un chorro claro que bañó los restos del carro quemado. La gente aplaudió, los periodistas gritaron, y Walter, empapado, levantó la vista al cielo. En su rostro no había alegría desbordante, sino una serenidad profunda. La tierra había despertado. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras los cerros, Sarah y Walter se sentaron frente al pozo. El aire olía a humedad, y por primera vez en años, el canto de los pájaros llenó el valle. Fielding estaría orgulloso, dijo ella. Él sabía que algún día volvería a fluir, respondió Walter. El viento movió las hojas de los árboles nuevos que comenzaban a brotar alrededor. El valle, que durante tanto tiempo había sido un desierto, respiraba otra vez. Pero Walter sabía que la lucha no había terminado. Harlan no se rendiría sin pelear. A lo lejos, entre las sombras del atardecer, creyó ver un coche detenido en la colina, observando. El sol desapareció y el agua siguió corriendo bajo el cielo rojo. Walter permaneció allí, mirando el horizonte, consciente de que el verdadero juicio estaba por comenzar, y que lo que había empezado como una herencia olvidada, ahora se había convertido en una batalla por la memoria, la justicia y la vida misma de aquella tierra que nunca había dejado de hablar. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. No era el silencio árido del desierto ni el vacío que Walter había conocido durante años, sino un silencio vivo, denso, casi palpitante. La tierra estaba húmeda, el aire olía a barro recién abierto, y el agua del manantial seguía corriendo, murmurando como una voz antigua que por fin había sido escuchada. Walter se levantó temprano, con los huesos doloridos, pero el espíritu firme. Desde el incendio del carro había dormido poco y trabajado mucho. Ahora el valle estaba lleno de movimiento. Personas venían y se iban. Técnicos, periodistas, agricultores, representantes del gobierno. Todos querían ver con sus propios ojos el milagro de la fuente resucitada. Sarah llegó poco después del amanecer, con su carpeta repleta de documentos y el gesto decidido. Su cabello gris, despeinado por el viento, brillaba a la luz temprana. Traía buenas noticias. Los análisis confirmaban que el agua era pura, libre de químicos y con una composición idéntica a la que Fielding había descrito décadas atrás. Era la prueba definitiva. Harlan Water and Resources no solo había ocultado un recurso natural del pueblo, sino que lo había explotado en secreto mientras destruía las tierras circundantes. Walter escuchó en silencio mientras ella hablaba, mirando cómo el sol iluminaba el valle. Donde antes había solo tierra seca, ahora brotaban pequeños hilos de hierba, manchas verdes que crecían día a día. Las lluvias recientes y el flujo del agua subterránea habían devuelto vida al terreno. Por primera vez en mucho tiempo, el paisaje parecía respirar. Pero el renacer del valle no trajo paz inmediata. La corporación respondió con fuerza. Mason reapareció con un ejército de abogados, documentos y declaraciones públicas en las que acusaba a Walter y a Sarah de manipular pruebas y ocupar propiedad privada. La empresa negó toda responsabilidad y aseguró que el manantial era artificial, producto de una perforación indebida. Los canales de televisión repitieron durante días los comunicados de Harlan, mientras los periódicos mostraban fotografías de Walter con el rostro endurecido, bajo titulares ambiguos. ¿Héroe o impostor? El hombre que desenterró la discordia. El primer día del juicio fue largo y sofocante. El tribunal del condado se llenó de reporteros y curiosos. Walter se sentó junto a Sarah en el banco de los demandados, mientras Mason, impecable en su traje oscuro, presentaba las pruebas de la empresa. Mapas manipulados, contratos falsos, declaraciones de supuestos testigos. Todo olía a mentira, pero el poder del dinero hacía que las palabras sonaran convincentes. Sarah, con su voz pausada y firme, presentó los documentos originales de Fielding, las cartas, las muestras de agua y las fotografías del terreno antes del desvío. Cada palabra suya era una piedra colocada con precisión en el muro de la verdad. Cuando llegó su turno de hablar, Walter se levantó despacio. No era un hombre de discursos, pero su voz, grave y serena,
Llenó la sala. Contó la historia desde el principio, la carta que lo había sacado de su granja, el viaje, el descubrimiento del mapa, la primera visión del agua bajo tierra, el incendio, la amenaza. Habló de Fielding Green no como de un fantasma del pasado, sino como de un hombre que había luchado solo contra el olvido. Habló de la tierra, del agua y de lo que significaba perderlas. Sus palabras no fueron elocuentes, pero eran sinceras, y eso bastó. Cuando terminó, el juez permaneció en silencio, visiblemente conmovido. El juicio se prolongó durante semanas. Afuera, el pueblo entero seguía los acontecimientos como si se tratara de una batalla. En las radios locales, los agricultores hablaban del agua que comenzaba a brotar en sus pozos después de años de sequía. En las escuelas, los niños dibujaban manantiales y escribían el nombre de Fielding Green en sus cuadernos. Aquella historia había dejado de ser solo de Walter. Era ya la historia de todos. Harlan, acorralada por las pruebas, intentó un último movimiento. Propuso un acuerdo extrajudicial. Ofrecieron a Walter una suma de dinero tan grande que por un instante el peso de la oferta pareció quebrar su respiración. Mason lo visitó personalmente. Llevaba una sonrisa contenida, como la de un jugador que sabe que aún puede ganar. «Piénselo», dijo con voz suave. «Puede tener todo lo que desee. Una casa nueva, tierras fértiles, seguridad para el resto de su vida. Solo tiene que firmar y dejar el asunto en nuestras manos». Walter lo observó largo rato. Detrás de él el sonido del manantial llegaba débil pero constante, como un recordatorio. «Lo único que deseo», respondió al fin, «es que esta tierra siga siendo de quien la trabaja, no de quien la compra». Mason apretó los labios. Asintió con frialdad y se marchó sin mirar atrás. Sabía que había perdido. El veredicto llegó 2 semanas después. El tribunal falló a favor de Walter Green y de la sucesión de Fielding. Se declaraba nula la posesión de Harlan sobre el acuífero y se ordenaba la restitución de los derechos de agua a las comunidades agrícolas del valle. Además, se abría una investigación penal por fraude, falsificación de documentos y daños ambientales. Mason desapareció de la vista pública poco después. La empresa comenzó a desmantelar sus instalaciones. El día que se anunció la sentencia, el valle entero se reunió frente al pozo. Sarah estaba allí, con lágrimas contenidas. Walter, de pie junto al agua, sostuvo un papel amarillento. La primera carta de Fielding. La levantó y en voz baja leyó la última frase escrita en ella. «Si el agua vuelve a correr, el alma de esta tierra despertará». Cuando terminó, el silencio se rompió con un aplauso largo, profundo, que pareció salir del mismo corazón del valle. Pasaron los meses. La vida regresó lentamente. Los campos comenzaron a reverdecer, los animales volvieron a pastar y las casas abandonadas recobraron movimiento. Un grupo de voluntarios, con ayuda del gobierno, construyó canales de riego y levantó un pequeño monumento de piedra cerca del pozo. Sobre él una placa decía: «A Fielding Green y a todos los que defendieron la verdad bajo la tierra». Walter asistió a la ceremonia sin hablar. Solo colocó sobre el monumento la herradura vieja del mulo Sam, que había muerto poco después del juicio, como si al fin hubiera cumplido su propósito. Una tarde, Sarah lo visitó en la pequeña casa que habían reconstruido con los restos del carro quemado. Las paredes olían a madera nueva y humo antiguo. En el centro del salón, sobre una mesa sencilla, estaba el compás de Fielding, reluciente, apuntando siempre al norte. «Están hablando de nombrar el manantial Fuente Green», dijo ella sonriendo con suavidad. Walter asintió. «No por mí», dijo, «por él». Salieron al porche. Frente a ellos el valle se extendía verde hasta donde alcanzaba la vista. Niños corrían cerca de los canales, mujeres lavaban ropa en el río, hombres reparaban cercas. Todo parecía distinto, aunque en el fondo la esencia era la misma. La tierra había vuelto a pertenecer a quienes la amaban. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, Walter se sentó solo frente al pozo. El agua reflejaba la luz de la luna. En su mano sostenía la última carta que había llegado por correo hacía unos días. Era del Archivo Nacional. Le informaban que habían encontrado más documentos de Fielding, planos y anotaciones sobre otros terrenos del condado. Había más acuíferos,
más lugares que proteger. La historia no terminaba allí. Guardó la carta en el bolsillo y sonrió. La brisa nocturna movía las hojas de los nuevos árboles, y en el aire se mezclaban los sonidos del agua, los grillos y el eco lejano de voces humanas. Todo lo que alguna vez fue silencio, ahora era vida. Cerró los ojos y pensó en Fielding, en su esposa, en su hijo perdido. Pensó en todos los que alguna vez habían creído que la tierra era solo tierra. Y comprendió que lo que había heredado no era una propiedad, ni un pozo, ni una victoria, sino una responsabilidad: mantener viva la verdad, cuidar lo que respira bajo sus pies. Antes de entrar en la casa, miró una vez más el horizonte. En la distancia, las luces del pueblo titilaban como luciérnagas. El manantial seguía fluyendo, imparable, como si quisiera recordar a todos que nada muere realmente mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Al cerrar la puerta, el viento sopló con suavidad sobre el valle. Parecía una voz, una que venía desde muy lejos, quizás desde el corazón mismo de la tierra. Y en ese murmullo, Walter creyó oír las palabras de Fielding, claras y firmes como una promesa. La verdad no se entierra, solo espera a ser desenterrada. El agua siguió corriendo toda la noche, llevando consigo la historia de los hombres que se atrevieron a desafiar el olvido. Y el valle, bajo la luna serena, respiró de nuevo, como si el alma de la tierra, al fin, hubiera despertado para quedarse. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos para que todos conozcan cómo termina.